Nathan nunca había sentido tanta tensión en el pecho como aquel día. Desde que puso un pie en la Madison Elite High School, supo que las cosas no serían fáciles. Pero ese momento, justo frente al piano, superaba todo lo que imaginó. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando que fallara, como si solo estuvieran ahí para confirmar que no pertenecía a ese lugar. Lo que comenzó como una simple clase de música, terminó convirtiéndose en una escena que jamás olvidaría. Y aunque en ese instante quiso desaparecer, lo que ocurrió después cambió todo. Si te gustan relatos reales como este, no olvides suscribirte al canal. Tenemos nuevas historias cada semana, siempre basadas en experiencias que podrían ser tuyas o de alguien cercano. Todo empezó esa mañana, cuando Nathan llegó a la escuela con su mochila al hombro, nervioso, pero decidido. Había conseguido una beca por su talento musical, y aunque venía de un barrio humilde, sabía que su lugar en esa institución estaba más que justificado. Pero apenas cruzó el portón principal, las miradas lo recibieron como si fuera un intruso. Ropa sencilla, zapatillas desgastadas y una timidez que contrastaba con la seguridad con la que los demás caminaban por los pasillos. En ese primer día, Nathan ya había entendido una cosa: ahí no bastaba con ser bueno. Había que ser perfecto para que te notaran. La primera clase de música fue en el salón más grande del segundo piso. Nathan entró con cuidado, admirando los instrumentos brillantes y las paredes tapizadas con retratos de compositores clásicos. Todo parecía impecable, casi intocable. Fue ahí donde conoció a la señora Harrison. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto y una mirada que, sin decir una palabra, ya lo estaba evaluando. «Espero que estés preparado. La disciplina aquí es estricta», le dijo, sin siquiera preguntar su nombre. Nathan asintió en silencio, tratando de no sentirse fuera de lugar, aunque ya sabía que lo estaba. Mientras los demás alumnos tomaban asiento, saludaban a la profesora y charlaban entre ellos como si se conocieran de toda la vida, Nathan se quedó parado, sin saber muy bien dónde ponerse. Harrison no le asignó lugar. Solo cuando un chico levantó la mano y preguntó si él también era del grupo, ella respondió con frialdad: «Ah, sí, siéntate al fondo». Y sin mirarlo, siguió hablando sobre el programa del semestre. Nathan obedeció, caminando hasta la última fila, sintiendo las miradas de curiosidad, desdén o simple incomodidad que le lanzaban sus compañeros. No era paranoia, era real. Durante toda la clase, Nathan notó que Harrison elogiaba a algunos estudiantes por cosas mínimas. «Muy bien, Emily. Excelente postura, Charles», decía con una sonrisa. Pero a él no lo miraba, no le dirigía la palabra. Solo seguía con la lección como si él no estuviera allí. Cuando comenzaron a repartir partituras, pasó por cada fila entregándolas una a una, pero saltó la suya. Nathan levantó un poco la mano, dudando, y preguntó: «Disculpe, ¿yo también necesito una?». La profesora lo miró por un segundo, arqueó una ceja y respondió sin cambiar el tono: «Tal vez sea mejor que solo escuches. Aprende antes de intentar seguirnos». Nathan tragó saliva. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Venía de una escuela donde no había pianos brillantes ni profesores con títulos extranjeros, pero ahí sí lo dejaban tocar, ahí lo admiraban. Ahora, en cambio, parecía invisible, pero no dijo nada. Guardó el orgullo y escuchó toda la clase desde su asiento en la última fila. Aún así, no pudo evitar preguntarse si realmente valía la pena estar ahí. Y fue en ese momento, mientras todos se preparaban para salir al recreo, que se prometió algo. No se iría sin que al menos una persona en esa sala lo escuchara tocar. Los días siguientes fueron todos iguales. Nathan llegaba puntual, se sentaba al fondo y observaba. Nadie se acercaba a hablar con él. Algunos lo ignoraban, otros lo miraban como si estuviera perdido. La señora Harrison seguía sin asignarle una partitura, ni una sola oportunidad para participar. A veces Nathan sentía que lo hacía a propósito, como si esperara que él se cansara y se fuera solo. Pero él no pensaba rendirse. En casa, practicaba horas enteras con un teclado viejo que había conseguido de segunda mano. Tocaba con los ojos cerrados, guiado por la memoria, por el oído, por todo lo que no podía mostrar en clase. Una mañana de viernes, la profesora anunció que quería evaluar el progreso de cada alumno. Uno por uno, pasarían al piano para interpretar lo que habían aprendido.
Nathan sintió un nudo en el estómago. No tenía partituras. No había tocado una sola nota desde que llegó. Pensó que ella lo pasaría por alto, como siempre, pero no. Cuando Emily terminó su pieza y Charles ocupó el asiento para tocar una versión mediocre de Chopin que igual fue aplaudida, Harrison lo miró directo a los ojos. Nathan, ¿por qué no nos muestras lo que sabes? ¿O es que no sabes tocar? Nathan sintió que todos lo miraban con más intensidad que nunca. Algunos tenían una sonrisa burlona, otros simplemente esperaban el espectáculo. Sabía que no era una invitación genuina, era una provocación, una forma de exponerlo frente a todos. Podía quedarse sentado, decir que no tenía nada preparado, que no había practicado, pero no. Se levantó, caminó hacia el piano como si cada paso pesara una tonelada. Se sentó, acomodó las manos sobre las teclas y cerró los ojos. Por un segundo, todo se detuvo. El murmullo, las risas, el juicio. Solo quedó él y ese piano esperando ser tocado. Y entonces empezó. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, pero llenas de sentimiento. Luego, poco a poco, la melodía fue creciendo. Era una pieza que él había compuesto en casa, una mezcla de todo lo que había vivido. Dolor, rabia, esperanza. Tocaba de oído, sin partitura, sin indicaciones. Solo sentía y dejaba que sus dedos hablaran por él. Nadie decía nada. La sala, que minutos antes estaba cargada de tensión y escepticismo, ahora estaba en completo silencio. Por primera vez, todos lo escuchaban, no porque alguien los obligara, sino porque no podían hacer otra cosa. Cuando terminó, Nathan mantuvo los ojos cerrados un par de segundos más, no por dramatismo, sino porque necesitaba recuperar el aire. Abrió los ojos, y todos lo estaban mirando, pero ya no con burla, ni con condescendencia. Lo miraban con asombro. Incluso Charles, que antes lo ignoraba, tenía la boca entreabierta. Emily fue la primera en hablar. Eso fue increíble. Y entonces comenzaron los murmullos, esta vez en tono admirativo. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar, pero algo era claro. Nathan acababa de romper una barrera. La única que no dijo nada fue la señora Harrison. Su expresión no era de enojo, ni de orgullo. Era confusión, como si no pudiera aceptar lo que acababa de escuchar. Bien, siguiente alumno, dijo simplemente girando la cabeza hacia la lista. Fue tan abrupto que incomodó a todos, pero nadie protestó. Aún estaban procesando lo que acababan de presenciar. Nathan volvió a su asiento, aún con el pecho agitado, sin saber si debía sentirse orgulloso o en problemas. Por dentro, algo le decía que esa no sería la última palabra de Harrison, pero, al menos por ese momento, había logrado lo que tanto quería, ser escuchado. El lunes siguiente, la tensión en el salón era distinta. Ya no lo miraban como al chico extraño del fondo. Algunos le sonreían, otros le hacían gestos de aprobación. Incluso Emily se sentó más cerca y le dijo que no podía dejar de pensar en lo que había tocado. Pero Harrison seguía actuando como si nada hubiera pasado. Ignoró por completo su presencia. No lo saludó, no lo incluyó en ninguna actividad, y cuando comenzó la clase, evitó cualquier mención a lo ocurrido. Nathan se quedó en silencio, observando, hasta que no aguantó más y levantó la mano. La profesora lo miró como si le molestara que hablara. ¿Sí, Nathan?, preguntó, sin ocultar el fastidio. ¿Y yo, profesora? ¿No voy a participar hoy? El salón quedó en completo silencio. Nadie se atrevía a moverse. Harrison respiró hondo y respondió con frialdad. Ya vimos suficiente. Aquí valoramos la disciplina, no la improvisación. Fue como un balde de agua fría. Algunos estudiantes bajaron la mirada incómodos. Otros fruncieron el ceño. Pero antes de que Nathan pudiera responder algo, una voz fuerte y clara se escuchó desde la puerta. Interesante. Y yo, como director de esta escuela, valoro el talento. Todos voltearon la cabeza al mismo tiempo. En la puerta estaba el director Reynolds, con los brazos cruzados y una expresión seria. Harrison se quedó paralizada. He estado escuchando desde el pasillo, continuó el director, y me parece que aquí hay algo que necesita ser corregido. Luego miró a Nathan y le sonrió. ¿Te animas a tocar algo ahora mismo? Nathan dudó por un segundo, no porque no quisiera, sino porque no entendía del todo lo que estaba pasando.
Pero cuando vio el gesto de aliento de Emily y escuchó un leve «vamos» desde el fondo, se levantó, se sentó frente al piano otra vez. Esta vez, con menos miedo, tocó una versión distinta de la misma pieza, más segura, más firme, más él. No necesitaba probar nada, solo quería tocar. Y cuando terminó, el director aplaudió de pie. Nadie más esperó permiso. Toda la clase lo siguió. Incluso Charles, que siempre lo ignoraba, se unió al aplauso. Harrison, en cambio, mantenía la mirada baja. El director se giró hacia ella. ¿Por qué nunca le diste la misma oportunidad que a los demás? Ella tartamudeó, buscó palabras, pero ninguna excusa fue suficiente. Todos habían visto la verdad. El director no levantó la voz, pero cada palabra que decía se sentía como una sentencia. Una institución como esta no puede darse el lujo de ignorar el talento, y mucho menos de ocultarlo. Hizo una pausa breve, y luego soltó la frase que nadie esperaba. Estoy cancelando su contrato. A partir de hoy ya no forma parte del cuerpo docente de esta institución. Un silencio denso llenó la sala. La señora Harrison, completamente pálida, no dijo nada. Solo recogió sus cosas en silencio, mientras algunos alumnos la miraban con incomodidad y otros, con alivio. Nathan no dijo una palabra. No hizo falta. Cuando la puerta se cerró tras ella, el director se acercó al joven. «No dejes que nadie te haga dudar de lo que eres capaz», le dijo en voz baja. «Tienes algo que muy pocos tienen». Nathan asintió, sin saber cómo agradecer. Esa misma tarde, el rumor ya se había esparcido por toda la escuela. Y por primera vez en los pasillos, los estudiantes no lo miraban como al forastero. Ahora lo saludaban. Algunos lo felicitaban. Otros solo lo observaban con una mezcla de respeto y culpa. Pero Nathan no guardaba rencor. Había algo más importante que todo eso. Finalmente, se sentía libre. Unos días después, Nathan recibió una invitación inesperada. Querían que fuera el pianista principal en la noche de gala de la escuela. Era un evento grande, con padres, autoridades y prensa local. Cuando leyó su nombre en el cartel oficial, tuvo que releerlo varias veces para creerlo. Emily fue la primera en abrazarlo. «Te lo mereces más que nadie», le dijo, sonriendo de oreja a oreja. Incluso Charles, algo más reservado, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Rómpela ahí». Esa noche, Nathan se fue a casa con una mezcla de nervios y emoción que no le cabía en el pecho. Durante los días siguientes, practicó sin parar. Volvió a tocar la pieza que había creado, pero la reescribió en partes. Agregó matices, silencios, fuerza. Quería que esa noche no fuera solo una presentación, sino una declaración, su historia contada en notas. El día del evento llegó. El auditorio estaba lleno. Las luces eran fuertes y el murmullo del público se apagó cuando el director subió al escenario para presentarlo. «Con ustedes, Nathan Brooks», dijo con orgullo. La ovación fue inmediata. Nathan caminó hacia el piano con el corazón latiéndole en los oídos. Se sentó, respiró y dejó que la música hablara por él. Desde la primera nota, el auditorio quedó en silencio absoluto. Nathan tocaba con una intensidad que no se podía fingir. Cada acorde tenía peso, cada pausa, un significado. Era como si el piano tradujera todo lo que había vivido: el miedo, la rabia, la soledad, pero también la dignidad, la resistencia y la esperanza. Nadie hablaba, nadie se movía, solo escuchaban. Y mientras tocaba, Nathan no pensaba en los que lo ignoraron, ni en Harrison, ni siquiera en los aplausos. Pensaba en su madre, que trabajaba 2 turnos para que él pudiera perseguir ese sueño. Pensaba en su barrio, en su lucha, en su gente. Cuando terminó, no hubo reacción inmediata. El último acorde se quedó suspendido en el aire, como si nadie quisiera romper ese momento. Y luego, una ovación, gente de pie, padres emocionados, alumnos con lágrimas en los ojos. Incluso algunos profesores lo aplaudían con verdadera admiración. Nathan se levantó, hizo una leve reverencia y sonrió por primera vez esa noche. No porque lo aplaudieran, sino porque por fin había sido escuchado como él quería, sin prejuicios, sin etiquetas, solo por lo que sabía hacer. Y aunque la gala siguió con otras presentaciones, todos sabían que ese había sido el momento más poderoso de la noche. La misma noche,
Mientras guardaba sus cosas en el camerino improvisado detrás del escenario, Nathan recibió una visita inesperada. El director Reynolds entró con un sobre en la mano. «No quería esperar hasta mañana para darte esto», dijo, extendiéndoselo. Nathan lo tomó con curiosidad y al abrirlo, sintió que el aire le faltaba por un segundo. Era una carta oficial de aceptación en un conservatorio de renombre, con beca completa. El director le guiñó un ojo. «Parece que alguien más estaba entre el público esta noche». Nathan no supo qué decir. Solo apretó el sobre contra el pecho y murmuró un gracias que salió apenas como un suspiro. Al salir al pasillo, varios estudiantes lo estaban esperando. Emily lo abrazó. Charles lo aplaudió. Incluso alumnos de otros cursos que nunca le habían dirigido la palabra se acercaron para felicitarlo. Esa caminata hacia la salida fue distinta a todas las anteriores. Ya no era el chico del fondo ni el becado silencioso. Era Nathan Brooks, el músico, el que se ganó el respeto de todos sin pedirlo, solo mostrándolo. Y mientras caminaba hacia la calle, con el sobre en la mano y la mirada en alto, supo que ese día no lo olvidaría jamás, porque había empezado como una trampa y terminó como su mayor victoria. Pasaron los meses. La vida en la escuela siguió, como siempre pasa. Nuevas clases, nuevos temas, nuevos rumores. La historia de Harrison fue apagándose lentamente. Ya nadie hablaba de ella. Solo quedaba su ausencia, su nombre borrado del listado de docentes, su escritorio vacío. Para muchos, era un recuerdo incómodo. Para otros, una advertencia. Nathan no preguntó más. No necesitaba saber en qué había terminado ella, porque, al final, lo importante no era lo que ella perdió, sino lo que él ganó, y eso, nadie se lo podía quitar. Un viernes por la tarde, mientras recogía sus cosas para volver a casa, la nueva profesora de música se le acercó. «¿Te gustaría ayudarme a preparar a los alumnos más jóvenes para la próxima presentación?», le preguntó con una sonrisa sincera. Nathan parpadeó sorprendido. Nunca se había imaginado en ese rol. «Claro», respondió casi sin pensarlo. En pocos días, ya estaba guiando a un grupo de estudiantes que lo miraban con respeto. Algunos le preguntaban cómo había aprendido a tocar así. Otros solo querían estar cerca de él. Y aunque aún se sentía extraño siendo el ejemplo, empezó a aceptar que tenía algo que dar. Fue en una de esas clases, mientras ayudaba a una niña a ubicar los dedos correctamente en el piano, que se dio cuenta de todo lo que había cambiado. No solo los demás, él también. Ya no era el chico que dudaba, que bajaba la mirada. Era alguien que se sabía capaz, aunque el mundo insistiera en lo contrario. Y lo mejor era que no había tenido que cambiar quién era, solo había tenido que resistir. Con cada nota que enseñaba, con cada corrección que daba, era como si sellara esa transformación. Una que no comenzó con una victoria, sino con una injusticia. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo principal, Nathan vio en el tablón de anuncios una nueva convocatoria para un concurso de música juvenil a nivel nacional. La escuela había sido seleccionada para participar y buscaban un representante. Alguien escribió su nombre en la hoja sin preguntarle. Cuando lo vio, sonrió. No por vanidad, sino porque ya no necesitaba esconder su talento. Decidió presentarse, no por competir, sino por seguir avanzando. Sabía que cada escenario era una nueva oportunidad para contar su historia, sin palabras, solo con música. Esa misma tarde volvió a sentarse frente al piano del salón de música. Ya no había público, ni presión, ni ojos juzgándolo. Solo él y las teclas. Comenzó a tocar una nueva composición, algo que aún no tenía nombre, pero que sentía crecer dentro de él desde hacía semanas. Era más serena, más madura. No hablaba del dolor, hablaba de lo que vino después, de reconstruirse, de aprender a confiar, de descubrir que incluso en los lugares donde no te quieren, podés dejar huella. Y mientras tocaba, entendió algo. A veces, los momentos que parecen querer destruirte son los que más te forman. Con el paso de los días, Nathan empezó a notar algo curioso. Algunos profesores comenzaron a mencionarlo en clase, no por su talento, sino por su actitud. Un ejemplo de perseverancia, decían, y aunque al principio eso le incomodaba un poco, entendía que era parte del cambio. Lo que antes era silencio y omisión, ahora se transformaba en reconocimiento. No era una revancha ni una reparación completa,
pero era algo, una señal de que el lugar al que había llegado poco a poco empezaba a abrirse a otros como él. Un viernes, mientras salía por la entrada principal, vio a una madre y a su hijo pequeño esperando una visita guiada de la escuela. El niño, tímido, llevaba una carpeta con partituras bajo el brazo. Nathan se acercó, lo saludó con una sonrisa y le dijo, ¿te gusta tocar? El chico asintió sorprendido. «Te va a gustar esta escuela», le dijo Nathan. «Solo no dejes que nadie te haga sentir menos». El niño sonrió, y Nathan se alejó caminando, sin saber si ese consejo quedaría grabado o no. Pero algo en él le decía que, tal vez, acababa de sembrar otra pequeña semilla. El día del concurso se acercaba rápidamente, y aunque Nathan no estaba nervioso como antes, algo dentro de él todavía sentía la presión de estar representando algo más grande que él mismo. No solo su talento, sino todo lo que había superado para llegar allí. El día de la competencia, la sala estaba llena de jóvenes músicos, todos con la misma pasión, la misma ansiedad. Cuando fue su turno, se levantó tranquilo, como si ya no necesitara demostrar nada. Caminó hacia el piano, miró al jurado y luego al público, y se sentó. Comenzó a tocar con la misma fuerza y serenidad que había encontrado en los últimos meses. Cada nota fluía con naturalidad. La pieza que había compuesto no solo era música, era una expresión de todo lo que había vivido, los momentos difíciles, los logros, las derrotas. Cuando terminó, no hubo ovaciones inmediatas, solo silencio. Pero este silencio era diferente. Era el silencio del respeto, del entendimiento. Y aunque su corazón latía con fuerza, supo que ya no le importaba ganar. Lo importante era haber llegado allí y saber que no importaba cuántas veces alguien lo hubiera subestimado. Él había triunfado de todos modos. Después del concurso, Nathan no esperó un resultado rápido. Sabía que ya había ganado algo mucho más grande que un trofeo o una medalla. El reconocimiento de sí mismo, el respeto que había ganado de sus compañeros y profesores, valían más que cualquier premio. Sin embargo, cuando finalmente llegó la noticia de que había sido seleccionado entre los finalistas, no pudo evitar sonreír, no tanto por la victoria, sino por la forma en que todo había cambiado. De ser el chico ignorado, pasó a ser una referencia, no solo por su habilidad, sino por su resiliencia. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, Nathan se dio cuenta de algo. Su historia, aunque única, no era tan diferente a la de muchas otras personas que luchan en silencio, que son invisibles para el mundo hasta que se atreven a mostrar lo que llevan dentro. Y pensó en todos los que aún están esperando su oportunidad, en los que siguen siendo juzgados por lo que no pueden ver. Quizás sea esa mi verdadera misión, pensó, darles a los demás la oportunidad que yo nunca tuve. Y así, con una sonrisa serena, Nathan continuó su camino, sabiendo que la historia de su vida acababa de comenzar de una forma que nunca imaginó. Pasaron los meses, y Nathan comenzó a enseñar música en su tiempo libre a algunos de los estudiantes más jóvenes. No solo les enseñaba a tocar el piano, sino a creer en sí mismos. Les hablaba de su experiencia, de cómo había llegado hasta allí y de cómo la música podía ser una forma de resistir. De vez en cuando volvía a sentarse frente al piano en la escuela, recordando el primer día en que todo parecía ir en su contra. Ahora, cuando tocaba, lo hacía con la certeza de que nadie podría silenciarlo nunca más.